porque haya, yo diría, uno de los pocos que escuchaba en la Constituyente desde el comienzo hasta el final, cuando hablaba, era Cornejo, y jamás le interrumpía un discurso, jamás. Entonces, ustedes veían con los propios sectores de izquierda, a pesar de que lo habían tratado de la manera como lo habían tratado a Víctor Raúl, él trata de componer y llega a esta solución que no es otra cosa que lo que Gaviria llama en el año 91, cuando promulga las modificaciones a la Constitución colombiana, que es lo que se entiende hoy día como la Constitución del 91 de Colombia, un tratado de paz interno. Una constitución es un tratado de paz interno. Todos nos tenemos que ver reflejados en esa constitución de alguna manera, porque si no nos vemos reflejados no es nuestro Perú, no es nuestro país. Y eso es algo que tiene que ser absolutamente entendido por todos cuando hablamos de si esta es una constitución perfecta. No es una constitución perfecta. Es una constitución que tiene muchos problemas, pero es una constitución producto del consenso. Y en el capítulo laboral, que es el del que me han pedido hacer una reflexión ahora, en realidad solo tengo que hacer una reflexión. Una reflexión porque si ustedes cogen del artículo 24 al artículo 42 al artículo 57 de la Constitución de 1979, ustedes van a encontrar de verdad que en lo que escribió Andrés en el preámbulo, que el trabajo es deber y derecho de todos los hombres y representa la base del bienestar nacional, como unos de los principios fundamentales que organiza el Estado peruano, está establecido en el artículo, en estos artículos. Los trabajadores tenían derechos. Comparen lo que es los derechos de la Constitución de 1979 con los 4 artículos que le dedica, o los 5 artículos que dedica el texto de 1993. ¿Cuál es la diferencia entre derechos y aspiraciones? El derecho es exigible, la aspiración es deseable. Yo aspiro. Mientras en la Constitución del 79 los trabajadores tenían derecho, en el texto del 93 los trabajadores tienen aspiraciones. Y eso es algo muy diferente. ¿Qué pasó con la Constitución del 79? ¿Qué pasó con el golpe de Estado? No quiero hacer críticas en este momento porque quiero que todos pensemos en la misma línea. Pero tuvimos una gran responsabilidad en no luchar a brazo partido por la reposición de la Constitución del 79. Y en eso ustedes, los compañeros apristas, también tienen gran culpa. Porque entre el 2006 y el 2011, como consecuencia de la campaña electoral de la que fueron triunfadores, tenían la obligación moral para con el país, para con los antecedentes de ese partido, de volverle al Perú el texto de la Constitución de 1979. Y no lo hicieron. Y yo recuerdo que cuando Alan García dejaba el poder en su segunda oportunidad en el 2011, en un diálogo que había en el Canal 2, me tocó estar con Enrique Cornejo. Y cuando le plantea el periodista a él el tema de por qué no cambian la Constitución, él, que no sé si habría conocido a Víctor Raúl Aya de la Torre, decía, y empezó a hacer una interpretación sobre la tesis del espacio-tiempo histórico. Yo me quedé así medio loco diciendo, ¿de qué habla este caballero? O sea, verdaderamente no tenía la menor idea. Es decir, justificando que no hubieran realizado el cambio que la historia hubiera agradecido al Perú verdaderamente. Yo por eso he querido esta tarde agradecerle al Mochero, porque para mí cada uno de nosotros es más el nombre que el apellido. Así nos hemos conocido de chicos y así nos seguiremos conociendo siempre. Yo soy Tito, Fidel es Mochero, Carlos es Carlitos, no es Carlos, y así sucesivamente. Así somos. Y en consecuencia yo quiero agradecerles a ustedes la gentileza de haberme
pedido que venga, porque uno puede por cosas de la vida, digamos, tomar rumbos diferentes, pero lo que en el corazón tiene, en el corazón queda. Como dicen incluso los enamorados, donde hubo fuego, siempre quedan cenizas, ¿no es verdad? Muy bien. Aquí no quedan cenizas, queda una brasa que arde y que también está obligada con ustedes a reconquistar para el Perú un derecho constitucional válido, a partir de los principios de la Constitución del 79. La otra traición fue la de Humala, que jura por la Constitución del 79 y no hace nada otros 5 años. ¿Y dónde estaban los parlamentarios del partido en esos años? ¿Dónde estaban? Porque hagamos cada uno de nosotros un mea culpa de lo que pasó, porque si no ustedes no van a avanzar. El Perú quiere un partido social cristiano fuerte, porque es una pena que en un país mayoritariamente cristiano, entre católicos, evangélicos, adventistas del séptimo día y todo lo demás, no hay un partido social cristiano fuerte. Pero quiere un partido aprista fuerte, necesita un partido aprista fuerte. Pero si ustedes no vuelven a darle ilusión al pueblo con un comportamiento que haga que los jóvenes sientan lo que sintieron los muchachos que se inmolaron por el APRA en la revolución de Huaraz, en la revolución de Trujillo, que fueron al Panóptico N veces durante todas las persecuciones, nunca volverán a ser el APRA que yo viví, el APRA a la que le agradezco a Dios de haber participado, de haber aprendido. Entonces ustedes tienen una tarea fundamental, con ustedes y con el Perú. Y gracias a Dios que Carlitos todavía lo tenemos acá presente, porque es un poco el alma, diría yo, de lo que yo he sentido, y les digo de verdad, de lo que queda de ese fuego aprista que siempre tendremos en nuestro corazón. Síganlo no solamente en su pensamiento, sino síganlo en su comportamiento, porque eso es lo que necesitamos nosotros para que vuelva a tener el Perú un partido de verdad, no solamente de electorero, sino un partido formado, de gente formada y de gente bien intencionada, que efectivamente, como se señaló, Nico o Germán, no sé bien, no recuerdo ahorita, o tú, cuando leías las palabras de Haya en la Constituyente, ese discurso que lo pule Andrés, porque Andrés fue posiblemente el tipo que mejor escribía en el APRA. Yo recuerdo que Lucho Alba me contó una vez que habían terminado de discutir no sé qué cosa, yo no estuve, y entre ellos discutían, y le dice, y Carlos sí lo debe haber escuchado eso, terminan un documento y dice, muy bien, ya está listo, y agarra Haya el documento y se lo entrega a Andrés y le dice, ponle música, o sea, hazlo bello. Es decir, este pensamiento que es sólido, conviértelo en bello. Y cuando ustedes lean el preámbulo de la Constitución del 79, verán un documento bello. Y cuando lean nuevamente el discurso de instalación de la Asamblea Constituyente, que yo lo vi hacer de puño y letra en Monterrico Chico 610, que era la casa de Andrés, entonces ustedes verán lo que es un documento con música. Y ahí decía algo que no nos debe de caber duda, porque los fujimoristas dicen el día de hoy que la Constitución del 93, dicen que la Constitución del 93 fue hecha por los militares, porque la Constitución del 78 también fue durante un golpe. No es verdad. La Constitución del 78 fue después de un golpe, cuando los militares se iban, sabían que el pueblo no los toleraba y tenían que largarse. La Constitución del 93 se hizo para quedarse en el poder, para engañar al poder, para decirle que tenía derechos que ellos no estaban dispuestos a respetar, para achicar los derechos laborales, para angostar el sistema económico, para quitarse
las trabas políticas para hacer lo que le diera la gana. Por eso es que tenemos una asignatura pendiente todos los peruanos. Yo también. Yo no sé cuántos años viviré, no sé. Pero si no se ha vuelto a la Constitución del 79 o no se ha cambiado el principio del texto del 93, creo que moriré todavía señalando que esto del 93 es un documento y que no alcanza la categoría de Constitución. Algún día hablaremos de eso desde el punto de vista teórico. Hoy día he querido compartir con ustedes más bien un mensaje que viene de donde uno nunca se puede equivocar. Uno se puede equivocar con el cerebro, pero no se equivoca con el corazón. Que Dios lo tenga ahí en su gloria. A Víctor Raúl, como estoy seguro que lo tiene por todo lo bueno que hizo por los millones y millones de americanos y no solamente de peruanos. Y que adicionalmente nos dé a nosotros la alegría de poder hacer que Víctor Raúl siga viviendo y seguirá viviendo en la medida en que los jóvenes tengan en ustedes sus maestros que le digan vale la pena ser de este partido, porque aquí hay verdaderamente un comportamiento cabal. Dios lo tendrá en su gloria a Víctor Raúl y ustedes tienen aquí todavía en la tierra una tarea importante. Ojalá estén a la altura de cumplir. Que Dios nos dé mucha vida a todos. Le agradecemos la existencia de ahí en la torre, la posibilidad de haberlo conocido, la intensidad con que hemos vivido esos años y sobre todo la imagen imperecedera de un hombre que nunca se doblegó. Que viva Víctor Raúl Haya de la Torre. En esta noche de homenaje al maestro Víctor Raúl, y como bien lo han expresado nuestros invitados, ponentes y disertantes esta noche, recordemos otro pasaje del discurso inaugural de Haya de la Torre el 28 de julio de 1978. Centrar un sistema político en torno al hombre exige consagrar especial importancia a la preparación del hombre. Nuestra Constitución debe atribuir a la enseñanza una jerarquía dominante y superior. En nuestro contexto nacional, la gratuidad de la enseñanza, en todos sus grados, es una conquista que debemos rescatar. Para el joven estudiante, no debe existir más límite en sus aspiraciones que el marcado por su capacidad. Y erradicar un analfabetismo que nos avergüenza debe colocarse entre las primeras obligaciones de un nuevo Estado antiimperialista. Palabras del maestro Haya de la Torre. Y este maestro que hoy día recordamos, efectivamente tuvo un discípulo predilecto, tuvo un discípulo muy querido y que el día de hoy está con nosotros aquí presente. Un discípulo que ha sido constituyente, que ha sido diputado por Lima, embajador del Perú en Italia. Un discípulo que milita en nuestras filas desde el año 1962, que estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde fue líder estudiantil. Creo que sin más preámbulos podemos presentar a un gran aprista, inteligente, capaz, comprometido, sensible y honesto. Con todos ustedes, nuestro compañero Carlos Roca Cáceres.
Estimados compañeros y amigos, ante todo quiero agradecer a la agrupación de trabajadores apristas del Congreso de la República y a su presidente, nuestro querido compañero Fidel, por haberme invitado a participar de este conversatorio. Para mí es muy importante esta jornada, porque se me agolpan muchos recuerdos en la mente y en el corazón, sobre todo después de haber escuchado a tan distinguidos y queridos amigos y compañeros que hacen honor al término de compañero, que tiene un origen latino, cum panis, el que comparte el pan. Y precisamente nosotros compartimos esta tarde, esta noche, quizás ya, el pan de nuestra fraternidad, que es un vínculo que Haya de la Torre creó para que fuera el motor de nuestro trabajo y el testimonio de nuestra entrega. Yo quiero ser recordado solamente como un leal discípulo de Haya de la Torre y un honesto soldado del aprismo. Quisiera que este fuera el epitafio el día en que tenga también yo que iniciar el camino hacia las estrellas. Creo que uno justifica la existencia solamente en la medida en que sabe primero preguntarse: ¿yo en qué puedo servir? A mi partido, a mi país. Y luego algo que han recordado aquí los compañeros y amigos: cuando uno puede morir con la conciencia tranquila porque supo entregar la vida por un ideal superior, con lealtad permanente a los principios y con una actitud de rectitud, de honestidad, que es lo que caracteriza la vida de este hombre ilustre que hoy día estamos recordando. De Haya de la Torre se puede hablar desde el punto de vista del gran doctrinario, del creador de un pensamiento nuevo, del que supo interpretar el marxismo y aplicarlo a una realidad diferente a la que habían estudiado los forjadores del socialismo científico. Haya de la Torre tuvo el mérito extraordinario de poder utilizar la metodología marxista para interpretar nuestra realidad y negar dialécticamente ese pensamiento porque lo adaptaba a una circunstancia diferente a la que habían vivido los que habían creado esa ideología. Marx había dicho que lo más importante era transformar el mundo, pero para transformar el mundo primero había que interpretarlo, y para interpretarlo había que descubrirlo, y para descubrirlo había que hacer un gran esfuerzo de creación, y esa fue la gran tarea de Haya de la Torre. Él forjó una nueva doctrina. Por eso siempre yo, inclusive discutiendo con algunos compañeros que no tienen buena formación y dicen que somos socialdemócratas, yo siempre he dicho: no somos socialdemócratas, somos apristas. Porque la socialdemocracia es un fenómeno que aparece en Europa, donde ha tenido sus éxitos, evidentemente, y Haya de la Torre admiró esos éxitos en su obra Mensaje de la Europa Nórdica, pero él hizo el esfuerzo de crear algo propio, original. Por eso, ya en el artículo que es el APRA, que se publica por vez primera en 1926 en la revista del Partido Laborista, él iba a decir: el APRA es un movimiento autónomo latinoamericano sin ninguna intervención ni influencia extranjera.
y en el antiimperialismo y el APRA escribiría que nuestro movimiento no se afiliaría ni a la segunda, ni a la tercera, ni a ninguna internacional con sede en Europa, porque él precisamente creía que nosotros, los apristas, éramos los forjadores de una internacional latinoamericana que tenía como gran objetivo implantar la justicia social, pero sin inmolar la libertad.